¿Alguna vez has mirado atrás y has pensado, joder, fue justo en ese segundo cuando todo empezó a romperse, aunque en ese momento ni me di cuenta? Pues eso es exactamente lo que siento cuando recuerdo aquella noche en la que ella me soltó, siempre has sido más hijo que marido. Esa frase no me cuadró hasta mucho, mucho después. Pero vamos desde el principio. Me llamo Marcos, tengo 37 años, y todo esto empezó hace un par de años, cuando a mi padre le diagnosticaron un cáncer de páncreas en fase terminal. Era de los agresivos, de los que te arrebatan el aliento y te cambian la vida en un suspiro. Un reloj con la cuenta atrás atado al cuerpo de la persona que más quieres. Lo dejé todo para cuidarle. Pedí una excedencia en el trabajo, volví a la casa donde crecí y me convertí, prácticamente, en su enfermero las 24 horas. No me arrepentí ni un segundo. Mi padre me crió solo desde que mi madre se largó cuando yo tenía 6 años. Le debía eso y mucho más. Mi mujer, llamémosla Laura, 35 años, siempre había tenido debilidad por lo caro y la paciencia justa, como una cerilla encendida. Nos conocimos cuando yo trabajaba como ingeniero mecánico en una empresa mediana. No es que nadara en dinero, pero vivía bien. A ella le gustaba esa estabilidad que yo representaba, palabras suyas, no mías. En ese entonces trabajaba como interiorista, siempre detrás de los clientes adecuados, los proyectos perfectos. Cuando nos casamos, hicimos ese pacto de no tener hijos hasta que estuviésemos bien asentados. Yo creía que estábamos construyendo algo firme, pero, por lo visto, ella estaba construyendo una lista mental de todo lo que no soportaba de mí. Cuando a mi padre le dieron el diagnóstico, sentí que el suelo se me abría bajo los pies. Al principio ni siquiera noté que Laura empezaba a estar más irritable, yo estaba completamente centrado en lo de mi padre, pero los indicios estaban ahí. Dejó de venir conmigo a visitarlo. Decía que le deprimía. Me mandaba mensajes fríos, como, sigues en el hospital, o no te olvides de pagar la comunidad. Ni un solo cómo estás, o está mejorando tu padre. Nada con alma. Era como ver cómo se apaga una luz, lentamente. Y lo peor fue cuando empezó a sacarle punta a todo. Yo llegaba después de pasar 14 horas junto a la cama de mi padre, agotado, y ella me recibía con cosas como, has vuelto a dejar los zapatos tirados en el pasillo o hueles a desinfectante y tristeza. Sí, de verdad me lo dijo. Yo lo dejé pasar. Pensé que el duelo vuelve raras a las personas, ¿no? Quizás simplemente no sabía cómo lidiar con todo lo que estaba pasando. Le di el beneficio de la duda más veces de las que puedo contar. Pero ahora que lo pienso bien, tal vez siempre fue así, y yo me negaba a verlo. O quizá algo dentro de ella hizo clic cuando el dinero dejó de fluir como antes. En cuanto pedí la excedencia, nuestros ingresos bajaron en picado. Ella empezó a coger más proyectos por su cuenta, pero eso, curiosamente, se tradujo en más branches y fines de semana de networking que, sinceramente, parecían vacaciones en solitario. Pero no le dije nada. Estaba agotado. Mi padre falleció 9 meses después del diagnóstico. Los últimos días fueron durísimos. Morfina, confusión, susurros de disculpas por ser una carga mientras le agarraba la mano. Momentos que te dejan vacío por dentro. Estuve a su lado cuando dio su último aliento. Solo él y yo, como siempre había sido. El entierro fue sencillo. Laura apareció vestida de negro como si estuviera rodando una escena dramática de cine. Y eso que llevaba 6 meses sin dirigirle ni media palabra. Lloró más que yo. Creo que la mitad de los asistentes pensaron que era su padre el que acababa de morir. Pena de escaparate. Digna de Goya. Yo me quedé en blanco por un tiempo, limpiando la casa, ocupándome de la herencia. Laura no paraba de repetir, deberías vender la casa y comprar un ático en el centro. Pero yo no podía. Esa casa estaba impregnada de recuerdos. Necesitaba tiempo. Y entonces llegó el testamento. Sabía que mi padre había sido precavido, que tenía algo ahorrado. La casa estaba pagada, pero ni en sueños imaginé que hubiese invertido tan bien. Me dejó una herencia millonaria. Así, de golpe. Pasé de sobrevivir con barras de cereales y pena a recibir llamadas de abogados preguntándome si quería abrir un fondo o diversificar cartera. Y de pronto, Laura cambió. Recuerdo perfectamente cuando entré en la notaría con una chaqueta vieja de mi padre que aún olía a su colonia. Iba preparado para escuchar formalidades de sucesión y, como mucho,
algún ahorro escondido. Pero el notario me pone un taco de papeles delante, como si fuese un croupier en Las Vegas, y me suelta: don Marcos, su padre le ha dejado cerca de 3 millones de euros. Repartidos en inmuebles, planes de jubilación y 2 cuentas de inversión. Y, por supuesto, la casa es suya, libre de cargas. Te juro que durante 10 segundos no supe ni cómo hablar. Me quedé con la boca medio abierta como un emoticono en shock. Cuando por fin reaccioné, le pregunté si había alguna condición rara, algo tipo planta un árbol cada año para acceder al dinero o algo así. Mi padre era un poco excéntrico, pero no. Todo era mío, sin más. Volví a casa aún en trance. Laura estaba en el sofá, con su copa de vino blanco y una de esas mantitas caras que no quería que tocase con ropa de la calle. Me quedé parado en la puerta, medio en estado de shock, y ella levantó la vista como si le estuviera ensuciando el escenario. ¿Qué pasa?, me dijo, arqueando las cejas. Me ha dejado todo, le solté. 3,2 millones. Ni se inmutó. Se incorporó, pausó la serie y dijo: ya era hora de que saliera algo bueno de este drama. Y ahí, amigos, fue cuando algo dentro de mí hizo clic. La primera señal clara de que quizá mi matrimonio no era lo que yo creía. Las 2 semanas siguientes fueron un borrón. De repente, quería ayudar en todo. No deberías tomar decisiones importantes tú solo mientras estás de duelo, decía con voz suave, colocándome la mano en el brazo como si estuviéramos en un anuncio de seguros. Empezó a hacer planes para reformar la casa de mi padre incluso antes de que yo decidiera si venderla o vivir en ella. Escogía muestras de azulejos como si estuviésemos en un programa de reformas, sin que yo hubiera pedido opinión. También empezó a arreglarse más. Incluso para sacar la basura. Maquillaje completo para ir a por el correo. Lencería debajo de la sudadera mientras lavaba la ropa. Al principio pensé que tal vez el duelo también la estaba afectando. Pero no era eso. No. Era el olor del dinero en el aire, y ella lo olía como un sabueso. Una semana después la pillé hablando por teléfono con su hermana, presumiendo, sí, presumiendo, de que por fin el drama de Marcos había dado sus frutos. Deja que eso cale. No le dije nada en el momento. Ojalá lo hubiera hecho. Ojalá hubiera tenido valor, pero no. Me quedé ahí parado en el pasillo, como un fantasma, mientras los cimientos de toda mi relación se resquebrajaban. Y luego vinieron los cargos en la tarjeta. Empezaron a llegar notificaciones de la cuenta conjunta, el Corte Inglés, Rituals, paquetes de spa, un retiro de negocios de casi 6.000 euros en Mallorca que, estoy un 99% seguro, fue ella con sus amigas de yoga falso bebiendo gin con pepino y haciéndose selfies en la piscina. Le dije: oye, igual deberíamos frenar un poco el gasto hasta que sepa cómo organizar todo esto. Y su respuesta fue estampar la copa de vino en la encimera y soltarme: no empieces ahora con tus manías de agarrado. Tu padre nos lo debía. Nos lo debía. Esa frase me persiguió durante días. Me lo debía a mí. A su hijo. A ella no. Ella apenas lo miró los últimos 6 meses. Lo llamaba ese hombre a sus espaldas. Y ahora hablaba como si hubiese formado parte de algún legado glorioso. Pero yo seguía roto. Seguía intentando convencerme de que quizá estaba exagerando, demasiado dolido para enfrentarme, así que lo dejé pasar. Error, porque 2 días después, hizo la maleta y me dijo que necesitaba espacio para reencontrarse consigo misma. Dijo que yo era demasiado cerrado emocionalmente y que le drenaba la energía. Ni una palabra sobre el duelo, ni una mención al hombre que prácticamente me crió y al que acabábamos de enterrar. Nada. Simplemente se esfumó. Se marchó aquella noche con su bolso de marca y ni una pizca de remordimiento. Pensé que ahí se acababa todo. Punto final. Se hizo un silencio denso en casa. Y durante un tiempo, lo dejé estar. Lloré en silencio por mi padre, por el matrimonio que creía tener, por la versión de mí mismo que aún creía en la lealtad. Pasó un mes. Ni un mensaje, ni una llamada, solo vacío. Por un momento, casi llegué a pensar que de verdad se había ido para siempre. Y justo entonces, el dinero llegó a las cuentas. Todo el papeleo de la herencia finalizado. La casa, mía. Las inversiones, liquidadas. Todo oficial, todo cerrado. ¿Y adivina qué pasó 2 días después? Laura llama. Recuerdo perfectamente el tono del móvil.
Había borrado su número, pero no el sonido. Fue como un susto de película de terror. Me quedé mirando la pantalla un par de segundos antes de contestar, solo para ver qué teatro iba a montar esta vez. Empezó con un, hola cariño, he estado pensando mucho en nosotros. Ni un lo siento, ni una referencia a que me dejó tirado. Cero arrepentimiento. Solo una voz suave, fingidamente triste, como si se hubiese estado preparando viendo culebrones de sobremesa. Yo no dije gran cosa. Me limité a escuchar. Dijo que estaba pasando por un momento emocional difícil, que necesitaba espacio y que se había dado cuenta de lo que había perdido. Casi me echo a reír. No porque hiciera gracia, sino porque la manipulación era tan obvia, tan descarada, que daba hasta rabia. Lo intentó todo. El plan de quizá podríamos escaparnos los dos unos días. El discurso de hemos construido una vida juntos. La culpa de sigo siendo tu esposa. Y cuando nada de eso funcionó, empezó a aparecer en los sitios donde sabía que yo iba a estar. La primera vez que apareció en casa de mi padre, estuve a punto de perder los papeles. Tuvo la cara de ponerse a llorar en el porche con una tarta en las manos, como si estuviéramos en alguna película de Navidad con final feliz. No la dejé entrar. Me quedé mirándola desde detrás de la mosquitera mientras soltaba un monólogo sobre nuevos comienzos y que querría tu padre. Y ahí me cayó la ficha. Todo esto no tenía nada que ver conmigo. Ni con amor, ni con arrepentimiento. Tenía que ver con el dinero. Me dejó cuando estaba roto, de duelo y sin un euro. Pero ahora que era el tipo con una herencia de 7 cifras en inmuebles e inversiones, de repente yo volvía a ser digno de lágrimas. Era nauseabundo. La gota que colmó el vaso llegó cuando me envió un correo con un plan de reconciliación financiera. Sí, redactó un documento. Una propuesta para volver a juntar nuestras finanzas y reconstruir nuestro imperio. Imperio. Casi me atraganto con el café. ¿Esta era la misma mujer que me decía que se sentía como mi cuidadora emocional? ¿La que me reprochaba que me estaba regodeando en la pena después de que muriera mi padre? ¿La misma que gastaba a manos llenas mientras yo comía sopa recalentada en una silla de hospital? Y ahora quería volver. No solo a mi vida. A mi cuenta bancaria. Ahí fue cuando el duelo se convirtió en claridad. No me había dejado solo. Había dejado atrás la versión de mí que no podía darle lo que ella quería. Y ahora que volvía a poder, quería recuperar el trono. Pero yo ya no era ese rey de luto. Estaba despierto. Volvió a presentarse. Esta vez sin avisar, sin ser invitada, y completamente fuera de lugar. Pelo rizado, sonrisa falsa, con una botella de vino de esas que solo sacaba en ocasiones especiales. Al principio no abrí. Me quedé mirando por la ventana como fingía estar nerviosa en el porche. Te juro que parecía que había ensayado la escena delante del espejo. Al final abrí, pero solo un poco. Marcos, dijo, parpadeando demasiado rápido, con esa voz entrecortada de quien quiere parecer sincera pero se le olvidó cómo funcionan los sentimientos de verdad. ¿Podemos hablar? Salí fuera. Cerré la puerta detrás de mí. Ella intentó colarse. Dijo, anda ya, esta sigue siendo mi casa. La miré fijamente a los ojos. No, Laura, ya no lo es. Tú te fuiste. La sonrisa se le borró de la cara como si le hubiesen arrancado una máscara. Pasó de triste a venenosa en menos de 3 segundos. Así que ya está, vas a tirar por la borda todos estos años por un solo error. Un solo error. Me reí. Una risa amarga, agotada. No te fuiste, Laura. Me abandonaste mientras veía a mi padre morirse. Desapareciste. Y ahora vuelves arrastrándote en cuanto te enteras de que hay dinero. ¿De verdad crees que no me doy cuenta? Cruzó los brazos. Le volvió esa mirada afilada que conocía tan bien. ¿Tú crees que me importa el dinero? ¿Quieres que te enseñe los cargos de tu tarjeta de crédito mientras yo limpiaba la cama de cuidados paliativos de mi padre? Se quedó helada. Y yo seguí. Te largaste. Y ahora pretendes que crea que has vuelto por amor. Se rió con desdén. Siempre te he querido. Pero es que eras un plomo. Todo era tristeza. Todo era pesado. Dejaste de fijarte en mí. Ahí estaba. La verdad. No se trataba del duelo. Era por incomodidad. No quería un marido roto. Quería un estilo de vida, no una pareja. Te fuiste cuando más te necesitaba, le dije. Y ahora quieres el premio sin haber hecho ningún esfuerzo.
Su expresión cambió, se retorció como si algo dentro de ella se quebrara. Estás actuando como si fuera una cazafortunas. Si el zapato encaja, me encogí de hombros. Entonces explotó. Empezó a gritar, me llamó cruel, me dijo que lo estaba tergiversando todo, que ella había estado a mi lado en momentos difíciles y que merecía una segunda oportunidad. Las lágrimas de cocodrilo, las de siempre. Las que antes me hacían tambalear. Pero ya no. Me di la vuelta y abrí la puerta lo justo para decirle, ya te puedes ir. Tiró la botella de vino. Se hizo añicos en la entrada. Cristales por todas partes. Y yo me quedé allí, mirándolos. Sin rabia. Ni siquiera con sorpresa. Solo, acabado. Después de aquella escena con la botella rota y su rabieta de niña mimada, pensé que sería el punto final. Imaginé que se esfumaría en el mismo círculo superficial al que se había ido durante nuestra separación. Que se haría unos cuantos fines de semana de spa, que lloraría con su hermana, que encontraría a otro tipo con reloj caro y cartera más gorda. Pero Laura no sabe desaparecer en silencio. Empezó poco a poco. Mensajes, casi todos cargados de culpa, con algún que otro toque de reproche. Mensaje 1, solo quería hablar. No hacía falta que fueras tan frío. Mensaje 2, antes solíamos reírnos, ¿te acuerdas? Antes de que todo se volviera tan oscuro. Mensaje 3, quizá lo de tu padre te ha roto. A lo mejor necesitas ayuda. No contesté a ninguno. Entonces los mensajes se convirtieron en correos. Largos, desordenados, llenos de vueltas raras sobre cómo el universo nos estaba poniendo a prueba, sobre que estábamos destinados a estar juntos. Incluso citó nuestros votos matrimoniales en uno. Esa parte de en la salud y en la enfermedad, como si se aplicara al hecho de haberme visto destrozado por la pérdida de mi padre y haber decidido que le bajaba el ánimo y largarse. Pero lo que más me impactó fue el cuándo. Sabía que la herencia se había hecho efectiva. Apenas se lo había contado a nadie. Y sin embargo, cada vez que un nuevo ingreso entraba en la cuenta, ella lo sabía. Siempre. Ahí me di cuenta de que tenía acceso a mi antiguo correo. Nunca cambié la contraseña después de separarnos. Error de principiante. Cerré todo. Cambié todas las claves, bloqueé mi crédito, y la eliminé como beneficiaria de mi testamento y de todas las cuentas. Y en cuanto la corté del grifo del dinero, su tono cambió por completo. Pasó al ataque. Mensajes de voz llenos de veneno. Acusaciones de engaño. Empezó a escribir a amigos comunes diciendo que le había sido infiel, que me estaba gastando la herencia en prostitutas y drogas, que estaba perdido. Algunos amigos de toda la vida me llamaron, confundidos, preguntando si estaba bien. Yo estaba bien. La que se estaba desmoronando era ella. Y entonces llegó lo peor. Se presentó en mi trabajo, no en casa. No. En mi lugar de trabajo real. Perfecta por fuera, sonrisa clavada como si se hubiera tragado el orgullo y lo hubiese bajado con vino blanco. Se presentó con un café en la mano e intentó hacer el papel de esposa preocupada e inocente. Mi secretaria me mandó un mensaje desde recepción. Hay una mujer aquí que dice que es tu esposa. ¿Llamo a seguridad? Sí, llama. La acompañaron a la salida. Montó el numerito. Gritó que yo era un mentiroso, que la había utilizado, que construimos esta vida juntos y que le correspondía la mitad, como si fuésemos socios de empresa y me debiera parte de su trabajo emocional. Pero no paró ahí. Empezó a mandarme mensajes recordando momentos del pasado. Fotos de vacaciones. Capturas de antiguas notas de amor. Como si estuviera lanzando todo lo que tenía contra la pared para ver si algo se quedaba pegado. Pero nada funcionaba. Porque cuando alguien te abandona en tu peor momento, dejas de buscar su mano cuando por fin vuelves a levantarte. La que estaba en caída libre era ella, no yo. Y ver cómo intentaba arañar su camino de vuelta a mi vida fue la primera vez que la vi de verdad. No como mi mujer. Ni siquiera como alguien que alguna vez me amó. Solo como una sombra que antes caminaba a mi lado y ahora perseguía la luz que yo mismo había construido. Hay una claridad extraña que llega cuando todo lo que te rodea deja de tener sentido. Como si el oído se agudizara, como si tus instintos dejaran de susurrar y empezaran a gritar. Así me sentí yo, de pie al borde de la vida que creía tener, mirando hacia abajo el desastre que Laura había dejado atrás. La decepción, la manipulación, el desgaste emocional, me habían vaciado por dentro.
Y estaba listo para llenar ese espacio con algo distinto. Algo real. Algo mío. Después del numerito en la oficina, el móvil se quedó en silencio durante una semana entera. Ni un pitido, ni una notificación, ni un golpe en la puerta. Y sentí alivio. Sentí que me lo había ganado. Recuerdo que me desperté aquel lunes y no miré el teléfono con ansiedad o miedo, por primera vez en meses. Preparé café. Leí las noticias. Saqué al perro. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentía que estuviera conteniendo la respiración esperando que todo se viniera abajo. Y entonces apareció ella. Pero no Laura. Se llamaba Arantxa. Fuimos juntos al instituto. Nunca fuimos cercanos, ni coqueteos ni nada por el estilo. Solo esa persona a la que saludas con la cabeza en los pasillos y luego olvidas durante 20 años. Me escribió por Facebook, de todos los sitios posibles. Un mensaje sencillo: me he enterado de lo de tu padre, lo siento mucho. Si algún día te apetece hablar, yo pasé por algo parecido. Estuve a punto de no contestar, pero había algo en la forma en que lo escribió. No era compasión, no era lástima, era alguien que lo entendía. Alguien que no intentaba arreglarme ni darme lecciones, ni recordarme lo mucho que había perdido. Solo dejó la puerta abierta, en silencio, con respeto. Así que le respondí. Empezamos a hablar. Al principio cosas ligeras. Antiguos compañeros de clase. Fotos ridículas del anuario. Películas que nos gustaban. Fue despacio, sin presión. Le conté lo de la casa de mi padre, cómo la iba arreglando poco a poco, más por salud mental que por necesidad. Ella me habló de su jardín, de sus perros, de su trabajo como profesora de música en un cole de aquí cerca. Sin expectativas. Sin máscaras. Ella no tenía ni idea de que ahora tenía dinero. Ni le importaba. No se trataba de estatus. Era simplemente dos personas encontrando una paz rara, pero real, en la compañía del otro. Mientras tanto, Laura seguía descomponiéndose en segundo plano. Se presentó un domingo en la antigua iglesia de mi madre, la misma iglesia donde nos casamos. Y yo ni siquiera estaba allí, gracias a Dios. Pero, como era de esperar, montó el espectáculo. Le dijo a todo el mundo que solo estábamos pasando una mala racha, repartió abrazos como si fueran folletos electorales y terminó llorando en el hombro de la mujer del pastor. Me enteré en cuestión de horas por 3 personas distintas. Uno incluso me mandó una foto. Ahí estaba ella, vestida de blanco, con un folleto de oración en la mano, y esa expresión de alma en pena que parecía sacada de una vida que ya no quería recuperar. Cuando se lo conté a Arantxa, soltó una carcajada suave, incrédula, no con crueldad, sino con ese tono de me estás tomando el pelo. Y, por primera vez en mucho tiempo, me reí también. No por rencor, solo por lo absurdo de todo. ¿Cómo pude pensar alguna vez que esa mujer me quería más a mí que a las apariencias? Ahí fue donde todo cambió. Antes, Laura manejaba mis emociones como si tuviera un regulador de luz en la mano, siempre calculando, siempre manipulando. Pero de repente, ya no sentía nada. Solo un océano silencioso y amplio dentro de mí. No la odiaba. No buscaba venganza. Ni siquiera quería una disculpa. Solo quería que desapareciera. De mi historia, de mi cabeza, de mi futuro. Y justo cuando esa puerta crujía al cerrarse de verdad, otra se abrió. Arantxa me invitó a la actuación de primavera del cole. Me dijo que sus alumnos llevaban meses preparando el recital y que le vendría bien ver una cara amiga entre el público. Fui sin saber muy bien qué esperar. Me senté en la parte de atrás, junto a los demás padres, y aplaudí mientras un grupo de críos de 10 años destrozaba a gritos a Beethoven. Fue precioso. No la música en sí, sino como ella irradiaba orgullo. Cómo le brillaban los ojos al presentar a cada solista. Cómo se movía por el escenario, tranquila, amable, con los pies en la tierra. Hacía mucho que no sentía algo así. Después del concierto, me abrazó sin dudar, sin dramatismos, sin segundas intenciones. Solo ese tipo de consuelo simple, conocido, que te hace olvidar todo el ruido que llevas soportando. Esa noche, me senté en el porche, con un whisky en la mano, y simplemente respiré. Por primera vez en mucho tiempo, el pasado ya no me poseía. Laura ya no me poseía. Ni mi duelo. Era libre. Y estaba empezando de nuevo.
La despedida final no llegó con gritos ni fuegos artificiales ni un clímax de película. Llegó en silencio, pero con peso, como ese último suspiro antes de cerrar una puerta para siempre. Y, como era de esperar, Laura no volvió para disculparse. Volvió para reclamar. Fue un jueves al atardecer. El cielo seguía teñido de rosa por la puesta de sol. Yo estaba fuera, barnizando la tarima del porche de la casa de mi padre. Con los auriculares puestos, las mangas remangadas y la cabeza, por fin, tranquila. Escuché el coche antes de verlo. Un Lexus negro, el viejo de su padre, que ella había conservado por imagen. Se bajó del coche como si aquello le perteneciera, como si estuviera regresando al lugar donde siempre la habían estado esperando. Ni siquiera dejé de trabajar. Solo pausé la música y dije, ¿qué haces aquí? No respondió. Se limitó a mirar la casa, luego a mí, como si intentara invocar algún sentimiento que la hiciera parecer justificada. Bajó la mirada hacia su dedo anular, ese donde hacía tiempo que ya no llevaba nada. Y entonces, al fin, habló. He venido a hablar en serio esta vez. Me limpié las manos con una toalla y me apoyé en la barandilla. Tranquilo, despegado. Ya no sentía enfado. Y eso, para ella, era lo peor. Porque la rabia, al menos, se puede retorcer. La indiferencia, es un callejón sin salida. Tú ya lo dijiste todo cuando te fuiste, le respondí. ¿Qué queda por hablar? Parpadeó, molesta. Actúas como si tú no hubieras cometido errores. Y eso me hizo sonreír. No porque fuera gracioso, sino porque era tan predecible. Tienes razón, le dije. Cometí errores. Haberme casado contigo fue uno de ellos. Se le abrió la boca, boquiabierta. Por un momento creí que me iba a soltar una bofetada. Pero en lugar de eso, se recompuso. Se deslizó de nuevo a ese tono de dulzura falsa que solía usar cuando quería algo. Marcos, podemos empezar de nuevo. Sé que la cagué, pero tú y yo, hubo un tiempo en el que funcionábamos. Éramos buenos juntos. Ya no eres ni el mismo hombre al que dejé. Eres más fuerte ahora, más seguro. Este es el hombre que siempre quise que fueras. Esa fue la frase. Esa línea lo resumió todo. No me quería a mí. Quería una versión editada, filtrada, controlada, pulida, sumisa, con dinero. No quería un marido. Quería un patrocinador. Así que le dije la verdad. Ya no soy el hombre que dejaste, le solté. Y gracias a Dios por eso. El hombre que dejaste te habría dejado volver sin decir ni una palabra. El hombre que dejaste habría creído que esto era amor. Pero ese ya no soy yo. He enterrado a mi padre. He enterrado mi antigua vida. Enterré la versión de mí que necesitaba tu aprobación. Por primera vez, la vi realmente sorprendida. Sin actuación. Sin lágrimas. Solo silencio. Me quedaba más por decir. Te fuiste cuando la vida se volvió real. Querías las ventajas, no el compromiso. Y ahora que esas ventajas han crecido, ¿crees que puedes volver como si nada? ¿Crees que el dinero me ha cambiado? ¿Lo ha hecho? Sí. Pero no como tú querías. Me ha hecho darme cuenta de cuánto de mí mismo entregué a alguien que solo me veía como un trampolín. Y entonces pasé junto a ella, bajé las escaleras y abrí la verja. Ya te puedes ir, Laura. Vaciló. Ojos abiertos de par en par, mandíbula tensa. Te vas a arrepentir, dijo. No, respondí. Pero tú, puede que sí. Volvió a su coche caminando más lento de lo necesario, como si esperara que la llamara, como si creyera que aún me quedaba algo que darle. Pero no. La observé mientras se alejaba. Las luces traseras del coche desapareciendo al girar la esquina. Y así, sin más, se fue. Sin más segundas oportunidades. Sin más ruido. Sin más teatro. Solo yo. Libre. Cuando Laura se fue por última vez, sentí como si el aire a mi alrededor cambiara. Como si los últimos restos de su energía se hubieran desprendido por fin de las paredes de la casa de mi padre. De mi piel. De los huecos de mí mismo que ella había ido vaciando sin que yo lo notara, año tras año. El silencio que quedó después, no estaba vacío. Era paz. No dolía. No escocía. Simplemente, estaba. Y sentí que me la había ganado. Aquella primera semana después del adiós me volqué en todo lo que había ido posponiendo.
No solo trabajo o reformas, sino también en las partes de la vida que había dejado colgando durante la lenta y silenciosa muerte de mi matrimonio y los meses dolorosos que siguieron a la enfermedad de mi padre. Empecé a levantarme temprano, no porque tuviera que hacerlo, sino porque me apetecía. Preparaba café y me sentaba a tomarlo en la terraza trasera, escuchando el viento, sintiendo cómo el sol me calentaba la cara. Y por primera vez en años, no miraba el móvil nada más abrir los ojos. No esperaba que nadie me necesitara, ni me culpara, ni me drenara. Simplemente estaba, vivo, quieto, y reconstruyéndome en silencio, trozo a trozo. Pasé horas en el garaje, rebuscando entre las herramientas viejas de mi padre, sus cuadernos, sus bocetos de inventos extraños que nunca construyó, pero en los que siempre creyó. Encontré fotos que no había visto en décadas, notas rápidas escritas de su puño y letra, listas de la compra que, sin saber por qué, me hicieron llorar. Había algo sanador en ese espacio, en el peso del legado, en descubrir que incluso después de la muerte, hay personas que dejan una presencia que reconforta en lugar de perseguirte. Mi padre ya no estaba, pero su amor nunca abandonó la habitación. Y eso lo llevé conmigo en todo lo que hice. Sí, el dinero estaba ahí, pero no era lo que me sostenía. Me daba opciones, no propósito. Me daba libertad, no identidad. Lo que me sostenía era la rutina que estaba reconstruyendo. Las pequeñas victorias de cada día, cada habitación que pintaba, cada clavo que martilleaba en aquella vieja casa que ahora era mía, por completo, profundamente mía. No contraté obreros, ni decoradores, ni arquitectos. Lo hice yo, con mis manos, con mi tiempo, con mi sudor. Tenía una radio vieja en la esquina del taller, siempre puesta en la misma emisora de clásicos, porque así el silencio sonaba a compañía, no a eco. Y en medio de ese nuevo ritmo, Arantxa entró en mi vida, sin empujar, sin exigencias. No vino a arreglarme, no vino a tapar un vacío. Apareció poco a poco, con dulzura, como entra el sol por unas cortinas que llevan demasiado tiempo cerradas. Un domingo trajo pan casero y se quedó horas charlando conmigo en el porche. Me preguntó por mi padre, no para hurgar, sino porque de verdad quería conocer al hombre que había formado al hombre que tenía delante. Se reía con los mismos chistes que yo pensaba que solo tenían gracia en mi cabeza. Escuchaba sin interrumpir, y cuando hablaba, lo hacía con una calma que no sabía que necesitaba. No hubo fuegos artificiales, ni prisas, ni declaraciones urgentes, solo presencia, serenidad. Y después de todo lo vivido, tras años de andar de puntillas, de ser evaluado y encontrado insuficiente, de amar a alguien que solo sabía recibir, esa suavidad se sintió como una revolución. No sabía qué vendría después. No con exactitud, pero ya no tenía miedo. Ya no buscaba aprobación. Por fin era verdaderamente mi propio hombre. Había perdido mucho. Un padre. Un matrimonio. Mis ilusiones. Pero había ganado algo mayor. Paz, claridad, control. Y el espacio para empezar de nuevo, sin concesiones. Y eso era solo el principio. La verdad es que, antes de todo esto, antes del diagnóstico, antes del engaño, antes del dinero inesperado, yo era un hombre definido por el servicio, por la estructura, por mantener la calma incluso cuando eso me costaba trozos de mí mismo. Da un tipo que aprendió a no quejarse, a cargar con el peso sin dejar que se notara. Esa versión de mí fue la que acompañó a mi padre en sus últimos meses. La que sostuvo su máscara de oxígeno cuando apenas podía respirar. La que lo hizo todo sin pedir ayuda, porque creía que ser fuerte era hacerlo solo. Pero el duelo no solo te quita, también te muestra. Y lo que me mostró, entre madrugadas eternas y amaneceres solitarios, fue que yo había construido mi identidad en torno a la resistencia, no a la alegría, no al respeto propio, y mucho menos a los límites. Así que cuando la tormenta pasó, cuando el dinero llegó y Laura desapareció y luego volvió como un fantasma aferrado a asuntos sin cerrar, tuve que empezar desde cero, no con lujos, no con amor romántico, sino con la claridad brutal de decidir quién era realmente, sin que nadie más lo definiera por mí. Y me di cuenta de que durante mucho tiempo había dejado que la gente tallara en mí sus expectativas, como si yo fuera madera. Me fui dejando limar, suavizar, moldear hasta ser algo presentable. Renuncié a mis bordes, a mi volumen,
a mi esencia. Permití que sus necesidades fueran más importantes que las mías, que su humor decidiera nuestra paz. Me dejé diluir en el papel del hombre bueno, el que lucía bien cuando le convenía y que se volvía invisible cuando no. Pero ahora me levantaba temprano no porque alguien me esperara, sino porque me gustaba el olor del aire antes de que el pueblo despertara. Me sentaba en el porche y escribía, no porque alguien me dijera que era saludable, sino porque poner mis pensamientos en papel me dejaba respirar. No hacía listas de recados ajenos ni planes para impresionar a nadie. Hacía bocetos para mi taller, planos para ese pequeño negocio de carpintería que soñaba desde niño. Volví a construir cosas con mis manos. Mesas, bancos, un columpio para el árbol del jardín. No porque hiciera falta, sino porque me recordaba que aún podía crear, no solo reparar. Y con cada proyecto, con cada brocha, cada corte, me fui volviendo más silencioso. No el silencio de quien calla por miedo, sino el que nace de la paz. Ya no necesitaba ruido, ni justificaciones, ni convencer a nadie. No tenía nada que demostrar. Y eso era libertad en su forma más pura. Empecé a comer mejor. No por estética, sino por respeto. Dejé de responder a mensajes trampa. Empecé a decir no a lo que me drenaba. Borré números que solo traían caos. Me compré ropa nueva, no llamativa. Solo ropa que encajaba con el hombre que estaba siendo. Me miraba al espejo y ya no veía solo supervivencia. Veía dirección. Y la gente también lo notaba. En mi postura. En cómo mi voz ya no se quebraba cuando hablaba de mis planes o mis opiniones. No era duro, ni frío. Era sólido. Como un hombre que había atravesado el fuego y en vez de arder, se había forjado en algo mejor. No más amargura. Solo mejora. Y Arantxa, en todo ese proceso, nunca intentó acelerar nada. No empujó. No se impuso. Solo aparecía. Cuando construí el columpio, trajo limonada y se sentó en el césped, descalza, mientras yo trabajaba. Cuando no quería hablar, se sentaba a mi lado en silencio. No intentaba arreglarme, solo estaba. Y esa compañía tranquila se sentía sagrada. Había sido abierto en canal por la pérdida y el engaño, pero ahora, cada parte de mí que se había roto estaba siendo reconstruida. No a la perfección, no con prisa, pero con intención. Y por primera vez en mi vida adulta, lo estaba haciendo por mí. No para recuperar a nadie, no para demostrar nada, solo por mí. Debería haber sabido que no había terminado del todo. La gente como Laura no desaparece sin más. Vuelven, cuando se les seca el pozo en otro lado, cuando la atención se desvanece, cuando el aplauso se apaga. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Yo había encontrado la paz. Un ritmo. Una vida que volvía a parecer mía. Mis días estaban llenos. Mis noches eran tranquilas. Y todo aquello que antes se sentía como una actuación desesperada, por fin era real, sólido, con sentido. Pero el pasado tiene esa manía de ponerte a prueba justo cuando empiezas a confiar en el silencio. Fue un martes. Lo recuerdo porque acababa de terminar de barnizar la mesa nueva para el patio trasero. Arantxa había elegido el tono, nogal oscuro, y el veteado de la madera brillaba precioso bajo la luz. Estaba limpiando la bandeja de la brocha cuando sonó el móvil en el alféizar de la ventana. Un número desconocido. Pero el prefijo era familiar. Lo ignoré. Volvió a sonar. Luego un buzón de voz. Lo dejé ahí horas. No quería volver a invitar al caos a mi vida. Ni siquiera por un segundo. Pero la curiosidad me ganó. Y al final, pulsé reproducir. Era Laura. Voz baja, temblorosa, pero no con la fragilidad de alguien verdaderamente roto. No. Era la actuación de alguien que quería parecer rota. Sollozos medidos, pausas entre frases como ensayadas frente al espejo. Dijo que había cometido errores, que había estado confundida, que no supo lo que perdía hasta que vio hasta dónde había llegado yo. Mencionó fotos que habían colgado amigos en común. Yo, sonriendo. La casa, terminada. Arantxa a mi lado en un evento del barrio, sosteniendo una bandeja de pastas, como si fuésemos una pareja normal sin fantasmas a cuestas. Dijo que se le partía el corazón al ver lo fácil que parecía que yo había seguido adelante, sin mirar atrás. Y entonces lo entendí. No me echaba de menos. Echaba de menos el control, el acceso, estar en el centro de algo estable.
Y al ver que había reconstruido mi mundo sin ella, que no solo había seguido adelante, sino que había florecido, ahora quería una parte. No para construir algo nuevo, sino para reclamar lo que creía que le pertenecía. Pasó una semana. Y llegó una carta. Sí, una carta. No un correo. No un mensaje. Una carta escrita a mano. Páginas y más páginas, por delante y por detrás. La tinta corrida en algunos rincones, como si hubiese llorado mientras escribía, o quizás solo mojó un paño para dar el efecto. Decía que solo quería cenar una vez, hablar. Decía que estaba yendo a terapia, que estaba sanando, que incluso había empezado a escribir un diario. Incluía una foto de nuestra luna de miel. Yo con la nariz embadurnada de crema solar. Ella con ese sombrero de paja enorme que llevaba solo para luego quejarse de que el viento le estropeaba el pelo. Le había dibujado un corazón alrededor. Escribió, fuimos felices una vez. No, yo me esforzaba. Ella nunca estaba satisfecha. Y hay una gran diferencia. No respondí. Unos días después, me llamó una antigua conocida, alguien del antiguo grupo de yoga de Laura. Me dijo que Laura se había presentado en su estudio llorando, diciendo que estaba pensando en hacer algo drástico, que tenía miedo de haber perdido su última oportunidad de amar. Lo contaba como si yo hubiera sido cruel, como si la hubiese cortado sin motivo, como si yo hubiera tirado la toalla demasiado pronto. No voy a mentir, durante un segundo, un solo segundo, la culpa se coló. Esa vieja voz dentro de mí, la que siempre dejaba espacio para sus emociones antes que las mías. Pero entonces recordé el silencio. Recordé la habitación del hospital. Recordé los extractos del banco, los tratamientos de spa, las llamadas sin respuesta, la forma en que me vio hundirme y decidió que quedarse era demasiado incómodo. Así que hice algo que nunca había hecho antes. Le conté a aquella amiga la verdad, toda. Y luego le escribí un último mensaje a Laura. Corto, claro, firme. Que no quedaba ninguna puerta abierta. Que esto no era una pausa. No era un desvío. No era una sala de espera a la que pudiera volver cuando la vida se pusiera cuesta arriba. Esto se había acabado. De verdad. Del todo. Para siempre. Y la bloqueé. Cada número. Cada red social. Cada vía posible. No por rabia, sino por paz. Porque de todo lo que aprendí entre los escombros que dejó, esto fue lo más importante. Hay personas que no buscan sanar. Buscan controlar. Y yo ya no era un hombre que pudiera doblar a su antojo. Cuando quemas algo por completo. Cuando ya no queda nada que salvar. Ninguna foto chamuscada. Ningún mueble roto. Ningún rastro de alguien que compartió tu cama, pero jamás tu carga. Lo que queda no es silencio. Es liberación. No está vacío. Está abierto. Como si estuvieras descalzo, de pie sobre las cenizas de una casa que, en el fondo, nunca fue hogar. Y por fin entiendes que no tienes que reconstruirla igual. Que no tienes que reconstruirla para nadie más que para ti. Así fueron los meses después de cortar a Laura de mi vida. No se sintieron como una victoria, ni siquiera como un cierre. Se sintieron, tranquilos. Como quitarse de encima un peso de 50 kilos que uno llevaba tanto tiempo cargando que ya ni sabía cómo era caminar sin él. Al principio hasta era incómodo, como si el cuerpo no supiera si estaba permitido descansar. Pero lo hizo, poco a poco. Y en ese descanso, empecé a respirar distinto. Ya no me despertaba con ansiedad. No cogía el móvil con miedo en el pecho. No escaneaba mensajes buscando indirectas o disculpas disfrazadas de preocupación. Simplemente vivía. Y ese silencio era tan hermoso que parecía sospechoso. Trabajaba más con las manos. Construí estanterías para el aula de Arancha con madera de cedro antiguo, esa que huele igual que todos los recuerdos del garaje de mi padre. Planté árboles en los bordes del jardín. Robles, arces. Árboles que me sobrevivirán. No como adorno, sino como legado. Como la idea de que algo puede crecer alto y fuerte cuando nadie lo corta por su propia comodidad. Hacía rutas en coche por caminos secundarios sin destino, solo por el placer de oír el rumor de los neumáticos y sentir el viento en la ventanilla. Nadie al lado preguntando a dónde íbamos o por qué tardábamos tanto. Hasta mi reflejo cambió. Me veía más mayor, sí, pero bien, no desgastado, asentado, con una calma en la postura que antes no tenía.
con una lentitud al hablar que ya no necesitaba llenar silencios ni justificar mi paz ante quien no se la había ganado. Ya no revisaba los grupos de gente que desaparecieron cuando dejé de pagar cenas y empecé a decir que no. No los echaba de menos. No guardaba rencor. Solo dejé de actuar. Y luego estaba Arantxa, siempre constante, siempre presente, nunca pidiéndome que fuera más de lo que era, nunca queriendo que me encogiera para que ella pudiera brillar. Un fin de semana vino con una cesta de hierbas aromáticas que había cultivado desde semilla, albahaca, romero, lavanda. Pasamos la tarde construyendo un bancal elevado junto a la ventana de la cocina. No fue romántico, ni de película. Fue fácil. Y eso era lo más valioso. Fácil no significaba aburrido. Significaba seguro. Significaba ganado. Ella sonreía sin esperar nada a cambio. Escuchaba sin preparar su turno para hablar. Y veía al hombre que era ahora. No al que fui. No al que se doblaba por alguien que solo lo veía como un peldaño. Nunca preguntó por Laura. No directamente. No hacía falta. Lo entendía en los silencios. En la forma en que no hurgaba. En cómo dejaba espacio para mi pasado sin convertirlo en requisito para conectar. Esa clase de delicadeza es rara. Y la guardé cerca. La casa también cambió. Ya no se sentía anclada en las sombras del recuerdo. Empezó a sentirse viva. Pinté las paredes. Abrí más las ventanas. Dejé entrar la luz. Volví a colgar fotos. Nuevas. No para borrar el pasado, sino para superarlo. Para llenar la casa de vida reconstruida con mis propias reglas. Algunas noches todavía me sentaba en la terraza y pensaba en el caos, la enfermedad, el abandono, la herencia, la manipulación. Pero ya no dolía. Solo se sentía lejano, como un capítulo de un libro ajeno que me había leído demasiadas veces creyendo que era mío. Y no lo era. Esto sí era mío. Esta vida tranquila. Esta respiración serena. Este espacio limpio. Por fin, estaba en casa. Hay momentos en la vida que no llegan con truenos, ni alarmas, ni música de fondo. A veces vienen en silencio, envueltos en luz de sol, ocultos en gestos sencillos, tan discretos que si no estás atento, ni los notas. Para mí, ese momento llegó un sábado por la mañana, doblando ropa. Recuerdo cómo entraba la luz por la ventana, bañando el suelo de madera como si fuera oro líquido. El aroma del café aún flotando por el pasillo. La música suave de la emisora de jazz favorita de Arantxa, como si la casa misma estuviera exhalando. Estaba doblando una manta azul, gruesa, que compré en pleno invierno, cuando las noches eran largas y el silencio insoportable. Ahora, esa manta daba calor de otro tipo. Calor vivido. Suavidad con memoria, no con luto. Ella entró descalza, con el pelo aún húmedo de la ducha, llevando una de mis camisas de franela viejas como si siempre hubiera sido suya. No intentaba parecer guapa. Y sin embargo, lo era. En la forma más silenciosa y auténtica. Como solo lo son quienes no saben que los estás mirando. Me miró. Sin urgencia. Sin miedo. Sin expectativa. Simplemente presente. Entera. Ella misma. Y entonces me hizo la pregunta. No fue dramática. Ni ensayada. No venía con ceremonia ni presión. Simplemente preguntó. ¿Alguna vez piensas en empezar de cero? ¿Empezar de nuevo de verdad? ¿Con alguien que no quiere cambiarte? Esa frase flotó en el aire como si hubieran golpeado una campana dentro de mi pecho. No porque ella esperara una respuesta inmediata, sino porque en ese instante me di cuenta de que ya la tenía. No necesitaba reflexionar. No necesitaba hacer listas de pros y contras. Llevaba meses reconstruyendo mi vida desde dentro. No para impresionar a nadie. No para demostrar nada. Sino porque, por fin, lo estaba haciendo por mí. Y, de alguna forma, en la manera más honesta posible, Arantxa se había convertido en parte de eso. No la salvadora. No la tentación. Solo parte de los cimientos nuevos, esos que yo ni siquiera sabía que estaba preparado para poner, hasta que ella hizo esa pregunta. Y esa pregunta lo cambió todo. No porque alterara mis planes, sino porque me reveló lo lejos que había llegado. Hubo un tiempo, no hace tanto, en el que la simple idea de empezar de cero me habría aterrorizado. Cuando aún creía que el amor tenía que ser complicado para ser verdadero. Que la paz era algo que se ganaba a pulso, no algo que uno elegía. Pero ahora lo sabía.
Empezar de nuevo no es un fracaso. Es un privilegio, un acto de valentía. Y, sobre todo, una elección. Esa pregunta no llevó a un anillo, ni a un discurso dramático, ni a una declaración de película. Llevó al silencio compartido. A una mirada sostenida. A esa clase de sonrisa que dice más que 1000 palabras. Llevó a una noche en el porche con 2 copas de vino y sin necesidad de decir nada más. A paseos largos sin rumbo. A su cabeza sobre mi pecho mientras escuchábamos llover, sin llenar el silencio con nada más que nuestra respiración. Llevó a la paz. Y, más que nada, me llevó a entender que aquel hombre que una vez suplicó amor con desesperación silenciosa, que aceptó migajas de atención, que medía su valor por la cantidad de dolor que era capaz de aguantar, ese hombre ya no existía. Me había reconstruido. No en el fuego, sino en la calma. No a través de la validación de otro, sino por negarme a conformarme con menos nunca más. Y en ese momento, de pie en el salón, doblando ropa con el sol en la cara y la paz en el pecho, me di cuenta de que no estaba empezando de nuevo. Estaba empezando bien. He aprendido que la paz no es un estado permanente. No es algo que se consigue y se guarda como un trofeo. Es una elección diaria, repetida, sobre todo cuando el pasado intenta volver a entrar en la habitación. Y lo hará. No porque aún te pertenezca, sino porque no soporta saber que ya no lo hace. Eso fue lo que me pasó. Había seguido adelante, no solo físicamente, también emocionalmente, espiritualmente. Estaba entero otra vez. No perfecto, pero presente, firme. Y, por primera vez en años, viviendo para mí, no sobreviviendo para nadie más. Pero la paz también tiene su propia tentación. No es caos esta vez. Es la tentación de reabrir, de justificar, de demostrar que has cambiado. El pasado no siempre aparece con el rostro de quien te hizo daño. A veces se manifiesta en las reacciones que ellos dejaron dentro de ti, en los automatismos que entrenaron en tu interior. Y eso fue lo que sentí el día que vi su nombre otra vez. No en el móvil, ni en el correo electrónico, en forma de una carta certificada en mi puerta. Se quedó en la encimera de la cocina durante 2 horas antes de que la tocara, cerrada con su letra, la misma con la que firmaba las postales de cumpleaños, la misma que un día me hizo suspirar, luego arder, y finalmente no sentir nada. Sabía lo que era antes de abrirla, un último intento, un hilo que quería tirar, con la esperanza de que aún quedara algún nudo entre nosotros. Dentro había una carta cuidadosamente redactada, con tono conciliador. Madura en apariencia, equilibrada, orientada al futuro. Decía que se mudaba a otra ciudad, que estaba haciendo limpieza emocional, que iba a vender su piso. Decía que quería cerrar ciclos y me ofrecía una última conversación, sin expectativas. Solo un momento de reflexión respetuosa, pero era manipulación pura, vestida de lenguaje terapéutico, escrita con el autocontrol justo para no parecer una súplica. Pero yo vi el verdadero propósito entre líneas. No había tenido la última palabra. Y eso la devoraba. No había dejado huella en la vida nueva que yo había construido. Y eso la atormentaba. Quería engancharse una vez más a mi historia. Aunque fuera como nota a pie de página. Pero en la libertad no hay notas a pie de página. No respondí. No reconocí la carta. No me enfadé. No lloré. No la devolví con correcciones en rojo. No hacía falta, porque cuando de verdad has pasado página, el silencio no es evasión, es un límite, es el espacio donde vive tu sanación, intacta. Y yo no tenía ningún interés en abrir una puerta que ya había tapiado. Aún así, la carta se quedó allí, un día, quizá 2, y luego la quemé en el brasero del jardín, no por despecho, no por dramatismo, sino como ritual. Vi cómo se curvaba el papel. Cómo la tinta se ennegrecía, cómo se convertía en humo, y no pensé en lo que ella había escrito. Pensé en quién me había convertido yo, a pesar de todo aquello. No gracias a ella, sino después de ella. Y en ese momento, algo se aflojó dentro de mi pecho. Algo definitivo. Miré mi jardín, los árboles que había plantado, el columpio que construí, las herramientas ordenadas en el garaje, el olor del romero entrando por la ventana de la cocina. El murmullo de Arancha tarareando desde el porche. Y entendí que no solo había seguido adelante, me había elevado. Siempre habrá ecos.
Fragmentos del pasado que tiemblan cuando cambia el viento. Pero ya no me dominan. No los persigo. No reabro heridas solo porque alguien me lo pida con buena letra. Mi historia no terminó con una decepción. Empezó ahí. Y cada capítulo desde entonces ha sido mío. Es extraño despertarse un día y darte cuenta de que la vida que estás viviendo ya no es una reacción al dolor, sino un reflejo de la paz. Durante tanto tiempo, mis decisiones estuvieron moldeadas por las circunstancias, por la gestión de daños, por esa necesidad constante de calmar emociones que ni siquiera eran mías, de tapar agujeros en algo que nunca estuvo entero. Pero ahora, cada decisión que tomaba venía de la intención, no de la desesperación. Y eso lo cambió todo. Mis mañanas ya no comenzaban con ansiedad. Comenzaban con la luz del sol colándose por ventanas limpias y el aroma del café que yo mismo preparaba porque me apetecía, no porque intentara alcanzar el ritmo del caos de otra persona. Ya no llenaba mi agenda para no pensar. No necesitaba anestesiarme con ruido. Ahora había alegría en el ritmo, en las cosas simples. Cortar el césped con música en los auriculares. Leer en el jardín hasta que el sol desaparecía detrás de los árboles. Ver cómo un pájaro construía un nido bajo el alero y dejarlo quedarse, porque sabía lo que era empezar desde cero. Reconstruir algo desde la nada. La casa, la de mi padre, ahora mi hogar, se había transformado, no solo en pintura o muebles. En energía. Donde antes el duelo se sentaba en las esquinas como polvo, ahora había una sensación de vida avanzando. No de olvidar, de continuar. El garaje se convirtió en mi espacio. No solo para herramientas o proyectos, sino para pensar, para estar en silencio, para construir cosas sin otro propósito que existir. Y en ese espacio, Arantxa se hizo parte sin esfuerzo, nunca de forma forzada, nunca ruidosa, simplemente presente, como la lluvia, como las estaciones. No pusimos etiquetas demasiado pronto, no corrimos, solo coexistimos, hasta que, un día, fue evidente. Esto no era una fase, ni un rebote, ni una distracción. Era real, no perfecto, no idealizado, no una comparación con lo anterior, real en su sencillez. La vi reírse con la cabeza echada hacia atrás, sin filtros. La vi llorar en silencio viendo graduarse a antiguos alumnos. La vi quererme, no con fuegos artificiales, sino con constancia. Nunca me pidió que fuera otra persona. Me encontró justo donde estaba y jamás intentó arrastrarme a donde no quería ir. Claro que aún había momentos de reflexión, noches en las que me sentaba solo junto al brasero y pensaba en todo lo que me había traído hasta aquí. Los errores, las pérdidas, esos instantes en los que creí que ya no podría recomponerme, y dejaba que esos recuerdos llegaran, no para atormentarme, sino para recordarme al hombre que soy ahora. No pulido, no impecable, pero honesto, firme, inquebrantable. A veces Arantxa se sentaba conmigo en esas noches, en silencio, mirando las brasas arder, sin decir nada, sin necesitar nada. Otras veces se quedaba dormida dentro, con un libro abierto en el pecho, el perro a sus pies, y yo me quedaba un minuto en la puerta, solo observando. Agradecido, no de forma dramática, sino de esa manera profunda, callada, que te llena el pecho y te hace sentir que no hace falta decir nada porque tu cuerpo entero lo entiende. Esta era la vida que había elegido, no la que me tocó, no la que soporté, la que construí. El dinero que me dejó mi padre me dio libertad, sí, pero las lecciones llegaron de la pérdida, del engaño, de la reconstrucción, y más que nada, llegaron del silencio que vino después. No le debía explicaciones a nadie. No necesitaba permiso para vivir en paz. No tenía que demostrar que ya había superado nada. Solo tenía que vivir como un hombre que, por fin, se acordaba de cómo hacerlo. Y eso es exactamente lo que estaba haciendo. Hay algo sagrado en llegar a un punto en tu vida y darte cuenta de que no huiste, que no lo destruiste todo al salir, que no te autodestruiste cuando todo dolía. Te quedaste. Te plantaste entre los escombros, escarbaste con tus propias manos entre las cenizas y sembraste algo nuevo en la tierra de tus peores días. Eso fue lo que hice. Y esta vida que llevo ahora, es la recompensa silenciosa por haberme negado a abandonarme a mí mismo. Antes pensaba que sobrevivir era suficiente. Simplemente aguantar un día más sin romperme. Pero ahora sé más.
La supervivencia es solo la línea de salida. Lo que viene después es el verdadero trabajo, vivir, reconstruir, elegir. No una vez, sino cada día. Y esta vez elegí distinto. Elegí poner límites sin culpa. Elegí la paz por encima de la apariencia. Elegí la lentitud, el silencio, la suavidad. Elegí un hogar lleno de risas que no rebotan en las paredes del rencor. Elegí a una mujer que jamás me pidió que apagara mi luz para que brillara la suya. Elegí soltar esa idea de amor que se sentía como ahogarse con una sonrisa forzada. Elegí la verdad, incluso cuando dolía. Especialmente entonces. El hombre que soy ahora no es el que se casó con los ojos cerrados, lleno de esperanza ciega. No es el que vio apagarse a su padre con el corazón roto y sin nadie a su lado. No es el que fue abandonado justo cuando más necesitaba compañía. Ese hombre tuvo que derrumbarse para que pudiera surgir este otro. El que se toma su tiempo, el que ve las señales de alarma y se marcha, en vez de intentar arreglarlas. El que honra el duelo y no se apresura a sanar. El que no persigue un cierre porque ya lo es. Es el final y el principio. La lección y la prueba. A veces camino por el perímetro de la casa y paso los dedos por la valla que reconstruí. No es solo madera. Es un símbolo. Una línea que dice, esto es mío. Este espacio. Esta paz. Esta vida. No de forma egoísta, sino sagrada. Porque he sangrado lo suficiente como para saber que vale la pena proteger. Nunca volví a contactar con Laura. Se desvaneció como lo hacen quienes ya no reciben más combustible. No me pregunto qué hace. No miro. El pasado ya no es una ventana por la que miro. Es un muro contra el que construí algo hermoso. Cada cicatriz, cada silencio, cada noche sin dormir, me moldeó, sí. Pero no mi defán. Lo que me define ahora es que me quedé. Me quedé a pesar del dolor. Me quedé a pesar de la soledad. Me quedé a pesar de las mentiras, de la pérdida, del miedo. Y al otro lado encontré algo que no era ruidoso, ni brillante, ni dramático. Era simplemente verdad. Y ese es el tipo de vida que seguiré eligiendo cada día, con las dos manos. Sin disculpas. Porque el hombre que soy ahora, ya no persigue el amor. Vive en él. Y eso es más que suficiente.